Un panel muy interesante que es Cyber Security. Estuvimos escuchando a Lisa Parker hablar sobre todo lo que se podrá hacer con el Internet. Hay cosas que no mencionó, podrá tener un aparato, un marcapasos en tu corazón, podrás controlar tu casa desde afuera, pero ¿y si se meten los malos, si son hackeados? Puede ser el mundo más peligroso de todos. Hoy la política de Estados Unidos tiene la duda entre los ciudadanos. Más del 50% de los ciudadanos creen que los sistemas electrónicos de voto que usan en la mayoría de los estados son hackeables. Y ustedes saben que ya los rusos parecen haber hackeado las oficinas del Comité Nacional del Partido Demócrata. Estarán usando información que obtuvieron de ahí para tratar de afectar la elección. Por todos lados vemos riesgos y creo que es uno de los riesgos que nos tomamos menos en serio y por eso celebro este panel y celebro a los invitados. Tenemos 3 expertos en el tema. Raimundo Reyes, quien es director general de Plataforma México. Bienvenido, Raimundo. Gracias. Jaime Domingo López, que es el director corporativo de la Coordinación y Desarrollo del Grupo Lauman. Pues tiene una larga historia, incluido haber dirigido nuestra inteligencia nacional. Bienvenido. Y Eduardo Rojas, director general de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones del Senado de la República. Entonces, bueno, esos son los riesgos. Quizá convendría, vamos a hacer un panel, no va a haber presentaciones como tal. Y le pediría a Raimundo, ¿estás de acuerdo, Raimundo? A ver, dinos desde el gobierno, ¿dónde están los focos rojos? Y más importante, ¿qué están haciendo? Bien. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que este no es exclusivamente un tema de índole gubernamental, es un tema que nos atañe a todos. Me gustaría en esta primera fase referirme a las organizaciones, hablando tanto de empresas como de gobierno, porque comentaba con mis compañeros del panel que desde mi punto de vista solamente hay 3 tipos de organizaciones, sean gubernamentales o sean privadas. Son aquellas que ya fueron atacadas, aquellas que van a ser atacadas y aquellas que ya fueron atacadas pero aún no lo saben. Luego entonces creo que es una preocupación de todos y esto incluye no solamente a las organizaciones sino a las personas. También hablábamos de que se considera a veces que el tema de la ciberseguridad es un tema de alta especialidad técnica que corresponde solamente a los técnicos atender. Pero en realidad cuando vemos que más y más las organizaciones están interactuando, tanto los funcionarios públicos como en las empresas, desde dispositivos móviles, ingresando a la organización, intercambiando datos, haciendo home office, y a veces se piensa que la seguridad solamente atañe al área de tecnología de la organización, pero estamos poniendo en riesgo información y activos organizacionales desde el dispositivo móvil. Hoy, por ejemplo, salió publicada una nota, la pueden revisar en el Universal, en el que Nokia publica que en el primer semestre de este año, 1 de cada 120 dispositivos móviles, 1 de cada 120 teléfonos ha sido atacado. Entonces, seguramente aquí, lo sepamos o no, hay teléfonos que en este momento están siendo atacados y que podemos incluso no darnos cuenta de esto. Luego entonces creemos que esto es un asunto que a todos atañe y no exclusivamente al gobierno. Siendo sin duda cierto que no exclusivamente al gobierno, hay una parte que le toca al gobierno, pero eso regresaremos en un momento, y la coordinación de esta política pues también le correspondería al gobierno. Pero ahora, Jaime, tú estás en el sector privado ahora, estuviste en el gobierno. En el sector privado, ¿cuáles ves tú? ¿Cuáles son las características de las empresas que están haciendo bien su trabajo de cuidar todo lo que nos explicaste muy bien? ¿Y cuáles son las características de las empresas de las que no? ¿Es por tamaño? ¿Es por sector? ¿Es por nacionalidad? ¿Qué ves tú en tu práctica? Porque ciertamente no todas las empresas se cuidan de la misma forma. Y es que las empresas son el reflejo de la sociedad. Son referentes, promotoras, líderes o también expresión de informalidad o circunstancias similares. Las empresas, las compañías que son comunidades productivas sí enfrentan este desafío de la falta de seguridad
cibernética dependiendo de sus capacidades. Y eso nos lleva a grandes corporativos o empresas transnacionales o de dimensiones relevantes que le ponen una atención más esmerada porque es consciente, porque ha padecido o porque vislumbra que puede ser muy grave el daño que pueda padecer si son afectados sus intereses. Y conforme descendemos en el tamaño, en las capacidades tecnológicas, en la situación de vanguardia, pues como en la sociedad, también hay una menor conciencia. Como que en general se entiende de que ese es un riesgo prevaleciente en el mundo, de que alguna vez puede pasar, pero sigue demasiado lejano, me parece, en el inconsciente general, como que sucede en la Guerra de las Galaxias, en los países como Estados Unidos, Rusia o China, o en Europa, o en cuestiones muy extremas, pero que no me puede suceder a mí. Y aquí tomo algunos de los datos que dice Raimundo y yo aportaría uno más. Uno de cada 120 celulares, es decir, gente que estamos aquí, pudimos ya haber sido hackeados ayer, hoy o mañana, por solamente utilizar el teléfono. Así los servidores de las diferentes empresas, compañías, casas, clubes, fundaciones, museos, gobiernos. Y el otro dato es el incremento sistemático de los delitos de ciberseguridad comienza, aunque no hay estadísticas oficiales, a tomar una velocidad de crucero demasiado preocupante. Basta un dato solamente. En el último trimestre en México, de acuerdo a los datos de diferentes instituciones, sobre todo de gobierno y bancarias, el robo de identidad ha crecido en un ataque muy particular en cerca del 500%. Si hiciéramos una encuesta entre los que estamos aquí, a quien no le han clonado la tarjeta de crédito, probablemente encontraríamos muchas manos levantadas. Depende de cómo reaccione, depende del tamaño, la característica, cómo se reacciona en el tema. Entonces tenemos un problema por el lado de relaciones públicas y privadas, no hay una plena conciencia de los actores de ello. Un amigo me contaba con una conferencia de tecnología, empezaron a hablar del hackeo de los teléfonos y el señor vendía un sistema de seguridad de hackeo, pero antes se metía en los teléfonos para advertirles a todos, ya ven cómo son vulnerables. Entonces, aparentemente es relativamente sencillo hacerlo, ni siquiera requiere mucha sofisticación. Ahora, desde el gobierno, todavía vemos a los edificios públicos como verdaderamente ladrillos y con eso podemos dar un buen servicio. Y tenemos el honor de tener aquí a Eduardo Rojas, que le toca dar el servicio tecnológico a un bellísimo edificio, pero aparentemente más allá del edificio es muy problemático dar esos servicios. ¿Qué servicios tecnológicos debe de tener un edificio para poder hacer bien su trabajo, ya sea público o privado, Eduardo? Gracias, Carlos. Pues sí, efectivamente el reto de proveer servicios de tecnología de la información con estabilidad, con seguridad, más que un edificio a una comunidad tan compleja, tan plural, tan activa como es el grupo de usuarios del Senado de la República, es una tarea muy importante. Y yo celebro que esta conciencia de la ciberseguridad esté, aunque paulatinamente, pero se registra un aumento importante en la conciencia también institucional. A mí me llamaba la atención el otro día, Carlos, que en el pasado debate de los candidatos presidenciales de Estados Unidos, la candidata presidencial Hillary Clinton mencionaba que uno de los principales retos que va a tener el presidente de los Estados Unidos que resulte electo va a ser la manera como conduce la ciberseguridad. Y ella mencionó específicamente casos de ciberguerra, de cyber warfare, y bueno, por supuesto que en el ámbito del debate político estadounidense, pues ambos candidatos se concentraron casi exclusivamente en las amenazas externas. Pero bueno, este hecho que refleja el aumento de la prioridad que le dan quienes aspiran a gobernar ese país, también se refleja de alguna manera en México. Y yo destaco que esta preocupación por tener ciberseguridad, pues no solamente corresponde a vigilar los entes externos o el hacker que, como tú decías, nos va a robar la identidad o se va a adueñar de nuestro marcapasos.
así como en las amenazas informáticas convencionales, la ciberseguridad también depende en gran medida de tener una conciencia al interior de la institución. Entonces yo considero, Carlos, que el reto institucional en México como en otros países pues es un reto doble, puesto que tenemos que vigilar la seguridad informática institucional, pero también tenemos que promover que haya una cultura del colaborador, del trabajador ético, que no termine siendo nuestra propia vulnerabilidad. Yo leía hoy en la mañana en las noticias una noticia estadounidense en la que se reportaba que el FBI acaba de apresar a una persona llamada Harold Thomas Martin, quien fue acusada de robarle información a la National Security Agency, exactamente de la misma manera como lo hizo Edward Snowden hace algunos años, por cierto siendo un contratista, ni siquiera un empleado interno, desde adentro. Ese es, en mi opinión, un reto importante. Está aumentando esta conciencia, pero sin duda alguna que es uno de los retos más importantes de la ciberseguridad. No, Pero yo creo que no, voy a diferir de mis colegas aquí un poco, porque sí es relevante analizar qué están haciendo los gobiernos, las instituciones, el nuestro, en nuestro país y países vecinos, al respecto de este tema. ¿Dónde están los focos rojos? Y así como Raimundo nos dice de que hay 3 tipos de organizaciones, las hackeadas, las que pueden ser hackeadas y las que ya lo son y no lo saben, lo podríamos hacer para estados. Y yo quiero poner sobre la mesa ante un auditorio muy calificado, pues problemas que sí son relevantes. Por ejemplo, por más cifras que pongamos aquí, lo cierto es que carecemos de una estadística oficial que nos pueda documentar y poner el radar para dónde canalizar prioridades y recursos para eso. No solo esa. Adicionalmente, no tenemos instituciones robustas. No hay una unidad que reporte al primer nivel al Consejo de Seguridad Nacional y que pueda convocar normativamente a diferentes instituciones para generarse un protocolo. Y más que eso, no hay una estrategia nacional desde hace muchos años, es una autocrítica también a mis tiempos, no hay una estrategia nacional para hacerlo. La primera estrategia, y es un dato relevante, la tenemos en el mundo en el año 2000 por Rusia, hoy vanguardia del tema, y en 2001 Estados Unidos genera con la iniciativa Patriot su mecanismo de defensa, pero es defensivo. Y a 15 años de que empieza, aunque ya hay antecedentes desde el siglo pasado, pero desde que inicia la velocidad con mayor rapidez, en México no solamente no tenemos estadísticas, no tenemos instituciones, no tenemos el mecanismo de un centro de control de riesgos de instalaciones cruciales, instalaciones nucleares, bancarias, etcétera, que le pueda dar el tema. Cuarto que yo pondría, no tenemos suficiente gente preparada. La que está preparada, el sector privado la compra para corporativos, financieros y de otra naturaleza. Y la peor, no hemos generado la cultura suficiente entre diferentes sectores de la sociedad, ONGs, instituciones académicas y demás, para poder tener advertidas a las personas que con simples movimientos de hackeo no ético ejercidos dentro o fuera de nuestro territorio, podemos estar totalmente vulnerables. Pues mira, yo creo que ese es el reto. Yo le iba a preguntar a Raimundo que pongamos en un escenario catastrófico. ¿Cuáles son algunos de los posibles riesgos de seguridad nacional que tendríamos por un hackeo masivo o un hackeo en las instalaciones nucleares? Que nos piense un poco los escenarios más dramáticos y nos digan qué están haciendo para tratar de minimizar. Y luego les pediría a ustedes dos que nos digan qué tenemos que hacer los individuos, porque también los individuos, sin ser expertos, somos a veces terriblemente descuidados con nuestra identidad electrónica, etcétera. Entonces empiezo contigo, Raimundo. Escenarios catastróficos y qué está haciendo el gobierno, porque sí es responsabilidad del gobierno que no hackeen Laguna Verde. O sea, ¿qué están haciendo? Claro. Bien, pues sí hay esfuerzos gubernamentales. Fue creado algo que se conoce como el CERT-MX, que es el Centro de Respuesta a Incidentes, que está a cargo de la Policía Federal en una división de Policía Científica,
en la que ya desarrolla capacidades tecnológicas y de coordinación entre todas las instancias responsables del tema y están literalmente patrullando el ciberespacio y están detectando alertas, esquemas de riesgo, y en ese grupo pues confluimos todas las autoridades que tenemos algún nivel de responsabilidad. Cierto lo que comenta el doctor Jaime Domingo, en el sentido de que si bien existe el CERMX y también existe un comité especializado en seguridad informática, que en este caso coordina la Secretaría de Gobernación, son comités que nos sirven para coordinar esfuerzos, pero ciertamente no están al nivel que requiere la atención de un tema tan crítico como este, precisamente por lo que tú acabas de comentar, porque no es un tema estrictamente tecnológico, que tengan que ponerse de acuerdo los técnicos en qué hacer en el momento en que pase algo, sino estar conscientes que esto puede derivar en un riesgo para la seguridad nacional, como tú lo comentas, y no necesariamente hablar de instalaciones como Laguna Verde o como CFE o Pemex. El riesgo también existe en industrias que son clave para el desarrollo nacional. Imaginemos un hackeo, por ejemplo, a la banca, un hackeo a las empresas de telecomunicaciones. Cuando hablamos de instalaciones estratégicas, no nos referimos exclusivamente a instalaciones del gobierno, nos referimos a aquellas que pueden tener un impacto transversal en todo un sector o incluso a nivel nacional. Ahora, cuando tú dices que hay 3 tipos de organizaciones, las hackeadas, las que van a ser hackeadas y las que ya fueron Así es. y no se han dado cuenta. Correcto. ¿Qué tipo de cosas pueden estar pasando sin que una empresa grande se dé cuenta? Ya vimos Yahoo, que pasó un buen tiempo sin darse cuenta que le habían hackeado millones de cuentas. ¿De qué tamaño de riesgos o de qué tipo de actividades estamos hablando cuando alguien está hackeando a alguien más y esa persona aún no se entera? Mira, tocas un punto muy importante, Carlos, porque anteriormente los ataques o los daños que había por un incidente cibernético en muchos de los casos eran derivados de diseminar un virus que infectaba máquinas y causaba algún tipo de daño. Era un virus que ya podía ser estudiado o rápidamente estudiado por las empresas de seguridad y programado los mecanismos de defensa y desactivado. Pero hoy esto ha cobrado un impacto tal que hay organizaciones o que hay sectores o empresas o secretos industriales que son tan valiosos que hay ataques que son diseñados exclusivamente para ese objetivo. Luego entonces no son ataques que se mandan masivos, no son ataques que fueron diseñados ni diseminados. No son por molestar como los virus, No, son para no, obtener cosas. Son para obtener cosas muy concretas, y cuando son objetivos tan grandes como puede ser un partido político, como puede ser una planta nuclear, se inocula como si fuera una bacteria y el atacante puede inocularla y esperar años. No tiene un objetivo inmediato como el de diseminar un virus. Entonces, probablemente haya muchas de nuestras organizaciones que ya tengan inoculadas esas semillas y que al final eso existe otro aspecto muy importante que no hemos tocado y no nos daría tiempo de tocarlo, pero esto se comercializa en el underground de los hackers. A ver quién compra esa semilla. A ver quién compra esa semilla, porque esa semilla explotada puede dar este tipo de beneficio, puede traer este tipo de impacto, y entonces ya tenemos cibermercenarios con una alta especialidad tecnológica y que tienen inoculadas esas semillas y están a la venta. Una de las estrategias que tiene que seguir un administrador de una industria, de un sector, del gobierno o de una gran empresa, es inclusive estar monitoreando lo que pasa y lo que se dice, lo que se oferta en ese submundo cibernético, para saber qué riesgos son los que se están suscitando en su sector. Tienen que participar en el mercado para ver si están metidos ahí. Desafortunadamente es así. A ver, Jaime, como personas, cuidamos más nuestra cartera que nuestra identidad electrónica, siendo mucho más valiosa la identidad electrónica. ¿Qué tipo de errores recurrentes ves tú entre individuos o directores de empresas que dices, mira, más allá de que contraten a un experto, por lo menos tengan sentido común? Sí, es una muy interesante provocación. Retomemos esto que se acaba de comentar. La web superficial, el universo web, el Internet,
los que estamos aquí reunidos como particulares utilizamos solamente el 5%. Imagínense los millones o billones de comentarios, mensajes y accesos a intercambio de información que se dan alrededor del mundo. Significan el 5% de la web. ¿Qué hay allá abajo en los otros 95? En el 95 está la llamada Deep Web y en particular un escenario no totalmente dimensionado por obvias razones que se llama la Dark Web, en donde de manera ilícita se da. La primera parte, el 5% donde estamos, básicamente la diferencia es que la información está indexada, así le dicen los técnicos, a efecto de que podemos referenciarla y podemos trazarla e identificar su origen y los que están en el tráfico de la información, los datos o la voz. La que no está indexada, es decir, la que está cifrada, el 95%, es la que permite utilizar un espacio no trazable, no identificado, para poder cometer delitos. Y como en toda situación, pues siempre las armas defensivas son muy buenas hasta que los tienen los malos. ¿Y en ese 95 también hay información lícita que se esconde por ahí? ¿O es puro mundo ilícito ese 95? No, puede haber información legítima, información legal, y que se tiene de esa manera para proteger secretos industriales o transacciones, pero al no ser trazable también es plataforma fértil para poder conseguir que la gente pueda cometer ilícitos. Si nosotros nos mantenemos solamente en el 5%, prácticas comunes como la protección de ciertos mensajes en las redes más utilizadas, el Twitter, el Facebook, el Instagram y demás, que son fotografías que una vez, o imágenes o comentarios, o información, para decirlo en una sola palabra, que puede ser accesada externamente y que con una mínima inteligencia y un observatorio más o menos sistemático dan elementos que hacen vulnerables a las personas. Normalmente un ciberdelito es donde haya mayor rentabilidad a las grandes compañías o a los estados financieros, a la información industrial. Y cuando esas personas es cuando también se tiene suficientes datos sobre estos elementos y se puede saber que tiene marcapasos y se dirige un ataque específico sobre la persona. O sea, La prudencia. Tendríamos que ser más cuidadosos con lo que exhibimos personal en las redes. Es recomendable. Luego hay todo un manejo de passwords, de claves que habría que hacer más sofisticadas, no poner el nombre de tu perro. Exacto. Bueno, ahora, Eduardo, a ti toca una comunidad muy difícil, Sí. porque me respondiste muy bien. No es el edificio, es el servicio que doy a la comunidad. Y siempre las comunidades son complicadas, pero una comunidad privada, pues, por lo menos hay un jefe, hay empleados y ya. Tú tienes pues 128 jefes Sí. que van a estar mirando, los senadores, que van a estar todos demandando algo distinto. Entonces tienes que coordinar o conciliar seguridad y eficacia con flexibilidad a la demanda de estas gentes, o estos senadores. ¿Cómo resuelves esa tensión? Bueno, Carlos, es sin duda que es un reto permanentemente perseguido y la verdad es que nunca totalmente resuelto. Es un esfuerzo continuo. Los riesgos de ciberseguridad, ahorita que los refería Jaime, en el mundo institucional pues guardan cierta similitud con el mundo personal. La verdad es que las amenazas informáticas que nos han cambiado a nosotros como ciudadanos, también le han cambiado a las instituciones. Antes el riesgo informático de una institución pues se traducía a lo mejor en que se le tumbaran su página web o que publicaran algún mensaje no institucional en el portal principal. Y digo, salvo de la chamba del titular de tecnología, pues no había gran impacto institucional. Eso ya cambió. Ya los riesgos informáticos no buscan la denegación del servicio básico como la web, sino buscan meterse, encontrar y filtrar, ¿no? o publicar o vender información reservada, ya sea de carácter institucional o como tú mencionabas hace rato, pues la información personal de quienes forman parte de esta comunidad. Entonces estos retos, estas amenazas aumentan mucho su sofisticación porque ya no se paran pues, en la periferia informática de la institución, sino que se meten literalmente hasta la cocina. Ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo combatirlo? ¿Cómo equilibrar
esta necesidad de protección con esta flexibilidad del servicio que hablas. Mira, nosotros hemos encontrado que pues sí hay que tener un nivel razonable de inversión y de implementación en soluciones tecnológicas bastante conocidas por las tendencias globales que nos permiten protegernos un poco mejor. Pero en nuestra experiencia no hay nada como la concientización y como algunas tareas mínimas de prevención. Así como Jaime decía, pues no hay que publicar todo en nuestra cuenta personal de Facebook, pues también tenemos que tener algunas políticas y lineamientos de utilización básicas, consensuadas, normalmente no hay otra forma de hacerlo, y menos en un ambiente como el del Senado de la República, pero que tengan como propósito protegernos. Mira, por mencionarte un ejemplo muy sencillo, el simple hecho de cambiar la forma como se utilizan las computadoras de escritorio y cambiar de que cada quien administre su equipo a que seamos todos parte de una comunidad, de un directorio activo, que no seamos más que usuarios del equipo y no administradores, es un cambio muy importante que evita que al tener cada administrador en cada usuario se puedan instalar ahí todo tipo de software, quién sabe dónde venga. Bueno, esta solución tan sencilla y tan aparentemente razonable a veces es muy difícil de implementar en un medio institucional. Entonces, yo creo que la prevención, la concientización y la disposición de herramientas sencillas, casi de sentido común para la utilización de la tecnología institucional, me parece que son puntos cruciales. Jaime, quería decir algo. Yo quisiera elevar allí un poco el problema. Ciertamente las prácticas individuales prudenciales son sensatas para los que estamos aquí. Las recomendamos y las utilizamos. El hecho de que se apliquen también normatividades, protocolos dentro de las organizaciones o de las empresas, incluso de las familias, también es una medida que ayuda a que tengamos una mejor condición para evitar vulnerabilidades o ataques. Pero lo que yo quisiera aprovechar el foro para tratar de poner en la mente de los que estamos aquí es la seriedad del problema en el que estamos metidos. No solamente no tenemos estadísticas, no tenemos instituciones lo robustas que necesitamos, a eso me refiero, no tenemos los presupuestos, la gente. Déjeme añadir un problema al cóctel, y en eso a lo mejor sí como individuos podemos generar conciencia para que se activen las cuestiones que nos protejan de una vulnerabilidad sumamente severa. Por ejemplo, no tenemos el marco jurídico correspondiente, señores legisladores. Es decir, como el fenómeno, el ciberespacio no tiene las fronteras geográficas, es global, es mundial, los ataques pueden venir de cualquier parte del mundo, teledirigidos hasta nuestro IP de un celular o hasta la base de datos de Plataforma México, y pueden afectarnos, y no tenemos tipificado en el Código Nacional Penal de México el delito de ciberseguridad. Si detectamos algún hacker profesional, le tenemos, como en otros casos de secuestro o en el artículo 19 constitucional, si ya portan arma de uso exclusivo del ejército y a consideración del juez no es prueba de flagrancia, ese delincuente puede salir y volver a cometer delitos como los del sábado pasado, los del viernes pasado al ejército. Alguien que esté haciendo un hackeo de las bases de datos del Seguro Social, de Conagua, de Pemex, del CFE, del banco que ustedes quisieran considerar, puede quedar impune, pues no lo tenemos. Individualmente me parece que además de la conciencia de la gravedad, y me gustaría más adelante decir eso, otro es poner en conciencia de los legisladores y de los gobernantes, de los líderes de opinión, que el tema de ciberseguridad no es una cosa que va a llegar. Me gustaría más adelante, insisto, documentar con 2 o 3 frases la presencia del riesgo de magnitud importante y que nuestras instituciones en la Agenda Nacional de Riesgos no le conceden esa prioridad. Me explico en un segundo. En Estados Unidos, la agenda de riesgos de las agencias de seguridad, el problema número 1 que atacan es terrorismo y el segundo, ciberseguridad. En México, todavía tenemos muy abajo en la lista de las prioridades de los recursos de los contribuyentes ese tema cuando estamos atendiendo crimen organizado, subversión, gobernabilidad, secuestros, corrupción, y más abajo todavía el tema. Esto debería estar como uno de los principales en razón del tamaño de nuestra economía. Pues Eduardo, te toca a ti. ¿Por qué no está donde debería de estar o qué tendríamos que hacer para que esté donde debería de estar? Y una segunda pregunta, porque siempre en estos temas
sea, el problema se ve cuando se llega a ver hasta que viene la catástrofe. Pero es también un trabajo de estar permanentemente bloqueando problemas. Dinos un par de asuntos que gracias a lo que sí estamos haciendo se evitaron, para que podamos también dar como un balance más justo de que si faltan cosas, cuéntanos cuáles, pero ya hemos logrado resolver algunas, cuéntanos algunas. Sí. Bueno, efectivamente en este grupo que comentamos en el CDMX, por ejemplo, se han logrado detectar ataques masivos provenientes de países como Rusia, como China, que cuando se detectan ese tipo de ataques, lo que se hace es, y algo que recomendamos también a las organizaciones, entiendo que aquí vienen mucha gente de muchos sectores, y que les recomendamos que hagan, es que creen lo que se conoce como una comunidad de seguridad, en la que estemos de la mano industria, gobierno, ciudadanos para tomar acciones. En estas conductas y en esos ataques que se detectaron provenientes de ciertas regiones del mundo, afortunadamente en este caso estaban focalizados en algunas regiones del mundo, lo que se pudo hacer es entrar en contacto con las empresas de comunicaciones para decir, en este momento bloquéame las comunicaciones que vienen por internet de tal país, de tal región, porque ya se detectó eso. Ese ataque probablemente venía a la banca, probablemente venía al gobierno, probablemente venía a una instalación estratégica. Logramos contener ese ataque, logramos que ese ataque no pasara y logramos, lo más importante, coordinarnos para que cuando tengamos alguna actividad anómala como esta o puede ser de otra índole, podamos prender de inmediato las alertas. Una cosa importante en la cuestión de seguridad específicamente cibernética es que decimos que la seguridad no se ve hasta que falla. Luego entonces, esto que acabo de comentar, por ejemplo, pues no se puede capitalizar mediáticamente porque es algo que no sucedió, porque es algo que se evitó que pasara. Y mucho de nuestro trabajo en la seguridad no es hacer cosas, sino evitar que pasen cosas desagradables. Ese es parte de nuestro trabajo. Efectivamente tenemos un atraso importante, si bien como comenté hace rato ya hay algunos esfuerzos, está el CER, está el CECI, que es el comité especializado que también ya comenté. De acuerdo a estudios de la UNAM, por ejemplo, en materia jurídica, lo que comentaba ahorita el doctor Jaime Domingo, tenemos un atraso de 30 años en el desarrollo de políticas y de legislación en materia de seguridad cibernética. En cuanto a nuestro nivel de riesgo como país, según estudios de la ONU, en una calificación de 100 puntos, México alcanzó solamente 32 puntos. ¿Cómo estaban los otros países de América Latina? Para darte una idea, solamente estamos por arriba de países como Belice, como Guatemala, como Paraguay, y para contrastarlo con la región, ¿qué países están por arriba de nosotros? Está Brasil, está Argentina, está Chile. ¿Con qué tipo de puntaje te acuerdas? Bueno, nosotros de la media mundial, nosotros estamos 12 puntos por abajo. Nosotros estamos con 32 puntos, estamos 12 por abajo de la media y más o menos los que te dije al principio están por debajo de la media y los que te dije en segundo lugar están por arriba de la media. Esa es nuestra realidad y efectivamente creo que esto es una cuestión cultural en la que tenemos que, y platicábamos con los compañeros panelistas antes de entrar al foro, que si nosotros pudiéramos dejar una idea en el foro, a lo mejor no es muy especializado todo el foro en el tema de ciberseguridad, pero si pudiéramos sembrar una idea, esta sería: tomen el nivel de importancia que tiene el tema de la seguridad en sus organizaciones, denle un nivel crítico al aspecto de la seguridad, sienten al responsable de la seguridad con los principales tomadores de decisión de sus organizaciones, denles el poder necesario para la toma de decisiones, particularmente en momentos de crisis, porque es un aspecto que, como dije al principio, si no falla, no se nota. Entonces, si no hemos sido conscientes de que ha habido un impacto a la organización, pues solemos pensar que no tenemos el problema. Pero como ya lo vimos, en realidad puede ser que ni siquiera estemos conscientes de que el problema existe. Muchas gracias. Jaime, tú, a ver, Eduardo, tú, perdón. Yo nomás quería reaccionar muy rápidamente, Carlos, si me permites, a dar mi opinión respecto de la pregunta que le hiciste a Raimundo, de qué nos falta, qué podemos hacer más. Yo te puedo dar una opinión desde el punto de vista institucional de lo que sí nos falta por hacer como instituciones mexicanas.
y creo que con independencia de que tengamos un rezago legislativo, que nos falte avanzar en normas, en estándares, en normas oficiales, en fin, lo que sí podemos hacer y que no hacemos, a pesar de que ya tenemos los mecanismos para poderlo hacer, es la coordinación interinstitucional. Ahí tenemos que recorrer todavía un camino muy importante que no requiere cambio de leyes, no requiere nuevas normas, no requiere de nada más que de que nos pongamos de acuerdo y nos pongamos a chambear. Por mencionarte un ejemplo muy sencillo, casi todas las instituciones tenemos un sistema de registro y control de visitantes, ¿no? En una institución como el Congreso de la Unión, te imaginarás que los visitantes que llegan pues son muy frecuentes, muy variados, de muchas calidades, y resulta hasta ahorita verdaderamente imposible poder tener una base de datos compartida que podamos hacer interoperable con otras instituciones para que tengamos cierta información básica de los visitantes que llegan y se registran, que no dupliquemos sistemas, que no dupliquemos la toma de información, que no dupliquemos la toma de fotografía, que no dupliquemos una gran cantidad de cosas, que lo hacemos cada quien por su lado, unos mejor, otros peor, y que en muchos de los casos requiere simplemente coordinación. Tú decías que querías en una siguiente intervención como profundizar en el tipo de riesgos que tú ves y el tipo de acciones que tendríamos que estar haciendo. ¿Por qué no nos las cuentas ahorita? Porque el tiempo se nos empieza a agotar. Quisiera espigar dentro de algunos eventos relevantes globales que van a ser de sensibilidad y recordar a nuestra audiencia para dimensionar el problema que tenemos, que estamos realmente atacándolo mal, y eso no quiere referir a los excelentes servidores públicos aquí puestos, que hemos trabajado juntos, incluso me consta de la valía y de muchos de sus equipos, y que con muy pocas condiciones tratan de adelantar el tema. No es una crítica, es una provocación para tratar de enfocar que el país tiene problemas. Vea usted, en el año 2000, me podré ir más atrás, hubo la primera estrategia nacional de ciberseguridad, la hace Rusia, 2016 años. México realmente no ha avanzado la aguja desde ese entonces a ningún punto. Estamos en condiciones similares, con adecuaciones y evoluciones, pero realmente no significativas. En el año 2001, la infraestructura crítica, como el Patriot Act en Estados Unidos, emerge. Y el primer susto que se observa en el planeta es cuando en el año 2007, en Estonia, surgen ataques cibernéticos sistemáticos a medios de comunicación, bancos y gobierno. Nadie sabe, sospechan de cierto país vecino de Estonia. Eso Estonia, grandote. A ese país Estonia hoy, por esa circunstancia, es de los más avanzados en temas de ciberseguridad, pero durante 2 semanas tuvieron que estar prestando servicios a través de cuentas de correo de Google para que el gobierno pudiera operar cualquier tipo de servicio. 2010, el ataque a la Agencia Internacional de Energía Atómica de Irán. 2010, el Sixunet. Siguiente, 2010-2013, la filtración mediática del espionaje de los Estados Unidos a gobiernos extranjeros, incluyéndonos en la iniciativa FinFisher, los programas de intrusión masiva. En 2014, lo que ya nos comentaban antes, Advanced Persistent Threats, las amenazas permanentemente avanzadas que están vigentes, que se inoculan y que aparecen después de que utilizamos robots de inteligencia artificial para ir viendo patrones y observar las variaciones y percatarnos que hace 1, 2 o 3 años estamos ya siendo observados y eventualmente van a gobernar nuestro centro de control. 2016 se utiliza por primera vez el concepto de ciberguerra para referirse a los ataques cibernéticos entre Arabia Saudita e Irán. Arabia Saudita le tira partes importantes del gobierno en una guerra. Y surgen, y sobre todo esto es importante, los ciberejércitos, particularmente en China, pero también Corea del Norte y Corea del Sur, Rusia, Estados Unidos, y nosotros apenas estamos reaccionando en cierta institución nuestra muy querida, que se tiene que resolver. Y 2016, como tú ya decías, Carlos, se hackean 500 millones. No se puede imaginar fácilmente eso. Es todo México, o Estados Unidos y México, y toda Latinoamérica excepto Brasil, se hackearon en un día del portal Yahoo. O sea, el tema es muy cercano, y del 2000 al 2016, la condición de presupuesto, de calificación
de coordinación, de tecnología, de marco jurídico, está prácticamente igual. Entonces, un problema jurídico, un problema cultural, de actitud, un problema de desarrollar instituciones. Todos lo vamos a sufrir en algún momento, o ya lo hemos sufrido, o no sabemos que lo estamos sufriendo en este momento. ¿Cuál sería su reflexión final, como el último mensaje o el mensaje que le quieren reforzar al público que nos acompaña? Y empezaríamos ahora de allá para acá. Eduardo, por favor. Bueno, yo creo que una reflexión final para este panel yo lo insistiría alrededor de la prevención, ¿no? Los delitos cibernéticos, las amenazas informáticas guardan esa similitud con el mundo real. Uno empieza a cuidar más su persona hasta que sufre algún atentado, algún asalto, alguna vejación. De manera similar, la seguridad informática no se comienza a concientizar más hasta que se tiene algún indicio de algo que sucede. Una diferencia que sí tiene con el mundo real es que no se nota, ¿no? Si a ti te asaltan y te quitan tu reloj, pues se nota y lo puedes decir y publicar y platicar y tus amigos aprenden de la experiencia y la familia lo platica, en fin. Pero en el mundo del crimen informático a veces ni cuenta te das y en muchas de las ocasiones sucede hasta con cierta explotación de la buena fe del usuario, porque tiene un password, como tú dices, con alguna fragilidad, porque dejó abierta su cuenta, porque no se dio cuenta, porque prestó sus dispositivos, porque anda prestando el password, el correo, en fin. Y eso, pues como que a uno le da cierta pena contarlo, ¿no? Porque pues, fue un descuido finalmente, es un poco yo tuve la culpa de que me haya pasado. Entonces es un mundo complejo. Yo insistiría mucho en la prevención a nivel personal y a nivel, sobre todo, institucional. Gracias, Eduardo. Jaime. En adición a Eduardo, que me sumo totalmente, también me sentiría yo satisfecho si pude transmitir de que hay una amenaza, que hay un riesgo que ya realmente es una amenaza, que puede ser que llegue o que ya esté y todavía no detectemos, y que sin hacer un solo disparo nos pueda poner vulnerables y en una condición muy complicada. La solución es tener conciencia, meternos en el tema con seriedad, como sociedad y como gobierno, y sobre todo, trabajar para subsanar las brechas en un rezago que hemos tenido cuando la carrera va creciendo y desde la dark web, los malos, que ya tienen esa ventaja, no nos puedan sorprender dejándonos en condición muy desfavorecida. Gracias, Jaime. Finalmente, Eduardo, la voz del gobierno. Muchas gracias, Carlos. Pues básicamente mis reflexiones basarían sobre tres temas que considero fundamentales. El primero, sembrar el concepto de que la ciberseguridad es un aspecto crítico de la organización, porque pone en riesgo el patrimonio de la organización, su reputación e inclusive el control de los procesos de la organización, sean que manufactureras, sea algún otro tipo de industria o sea el gobierno, puede no solamente dañarlo, sino tomar el control de sus operaciones. La segunda, sembrar también, si es posible, la idea de que este no es un tema de técnicos, no es un tema de alta especialización técnica, sino que es un tema de estrategia organizacional. A lo que sea que se dedique tu organización, debes de poner a la seguridad como un aspecto vital para tu organización, vital para tu cadena de valor, y no es un aspecto que sea una de las especialidades del área de tecnología, sino que es un aspecto que debe de cubrir a toda la organización. Ya se habló de no solamente proteger los activos informáticos, sino de desarrollar una cultura de filiación hacia la organización, de doctrina en el caso de las instituciones, de crear un ecosistema que proteja la información y sus activos. Y la tercera reflexión, me gustaría invitarlos a que desarrollen una estrategia de seguridad, que desarrollen una estrategia personal, que piensen a nivel personal qué es lo que tengo que hacer con mis dispositivos, con mi manejo de información, con la red inalámbrica del hogar, con lo que yo tengo en mi entorno, mi correo, etcétera. También desarrollar una estrategia organizacional en donde sea que sea el ámbito de mi responsabilidad, y desde luego eso va para nosotros, desarrollar una estrategia nacional, gubernamental,
porque recordemos que el aspecto de la seguridad es un aspecto que en ese pacto entre ciudadanos y estados, el ciudadano deposita en el gobierno con la confianza de que sus intereses sean protegidos. Luego, entonces, tenemos nosotros una responsabilidad muy importante de desarrollar y dar el mismo nivel que pedimos a las estrategias de seguridad, en este caso gubernamental.